Hoy vamos a trabajar un poco con torque, ¿sí? Para cuando vamos a trabajar con torque, ¿por qué trabajamos con torque? Básicamente, debemos saber que trabajar con torque, con el vector torque, debido a que debemos saber que las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido no solamente es que la sumatoria de fuerza es igual a cero cuando está en equilibrio, es decir, el cuerpo o está quieto o se está moviendo con velocidad constante. Si eso es así, la sumatoria de fuerza es cero. Y la otra condición es que la sumatoria de torque es igual a cero, la sumatoria de momento es igual a cero. Esto es una sumatoria lo que aparece ahí, porque pueden haber varias, F1, F2, F3, etc. Cuando nosotros planteamos este tipo de sumatoria, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a ver qué representa esa sumatoria de fuerza sub I. Analicen un cachito. Entonces tengamos en cuenta que es el diagrama de cuerpo libre. Entonces planteemos, ya ese es nuestro sistema. Ahora planteemos nuestro diagrama de cuerpo libre de esa viga que está apoyado en un apoyo fijo y un apoyo móvil. Nosotros vamos a tener que el apoyo fijo lo vamos a entender como un tipo de apoyo en el que esta parte del apoyo, esta que está acá, nosotros vamos a tener que estar fijo, es decir, que no se puede mover ni para arriba, o sea, no se puede mover en Y, ni se puede mover en X. ¿Sí? Es como que estuviera soldado en ese punto. Este que está acá es un apoyo móvil. ¿Por qué es un apoyo móvil? Es un apoyo móvil porque no se puede mover solamente en Y, se puede mover en X. Supóngase que este apoyo tiene ruedita acá abajo. Entonces no se puede mover, no va a venir una restricción, se puede mover en X, solamente va a moverse un apoyo solamente en Y. Es decir, que lo voy a representar, en este caso, como una fuerza en Y. Y este, que es un apoyo fijo, voy a poder soportar la barra con una fuerza de una reacción vertical, ¿sí? Y va a haber una reacción horizontal. Me va a poder determinar. O sea, representa el diagrama del cuerpo libre, lo puedo reemplazar. Le estoy haciendo el apoyo. Traten de hacer el diagrama del cuerpo libre de esa barra. Ustedes mismos. Lo que un compañero compartió. Exactamente, tenemos la reacción de un lado, que es vertical porque es un apoyo móvil, el de la derecha, el de la izquierda es un apoyo fijo, por lo tanto tenemos una limitación en la dirección de X y en la dirección de Y. Después tenemos lo que está aplicado a la fuerza P, tiene una fuerza en Y y una fuerza en X. Si el ángulo es alfa, la componente en Y va a ser P seno de alfa y la componente en X P coseno de alfa. Y el peso de la barra, que va a ser W, viene en la mitad. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí o no? Profe, yo me olvidé de cómo se decía cuándo era coseno y cuándo era seno. ¿Cómo? Que yo me olvidé cuándo se decía que era coseno y cuándo era seno. A la hora de hacer la sumatoria, ¿no? ¿Cuándo era seno y cuándo era coseno? Sí. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos lo siguiente. Vean ustedes. Si yo tengo una fuerza, como esa fuerza P, que es esta, y acá tengo el ángulo alfa, lo que tengo que hacer básicamente es un triángulo rectángulo.
tengo el cateto opuesto al ángulo, que sería este, y este es el cateto adyacente al ángulo. Y esta sería la hipotenusa. Entonces, la fuerza P, o el módulo, o sea, el vector P, va a ser la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo yo calculo el cateto opuesto? Este, que sería este acá. ¿Cómo calculo? Si tengo la hipotenusa, que es P, y tengo el ángulo, ¿cómo va a ser este? Este le llamo P en I, supóngase, P en I. ¿Sí? Porque I va a ser vertical y X horizontal. Vamos a llamarle P en I. Entonces, yo sé que el seno de alfa, ¿a qué es igual? Es P en I, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, P. Entonces, esto aquí igual, ¿a qué sería igual? Sería igual, P en I sería igual. Esto va a estar dividiendo, pasa multiplicando P por el seno de alfa. ¿Se entiende? ¿Y esto cómo sería el cateto adyacente al ángulo? P en X. De la misma manera, sería igual a P por el coseno de alfa. Porque el coseno de alfa es P en X dividido la hipotenusa, que es P. Y ahí tengo las dos fuerzas descompuestas, en X y en Y. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Y bueno, chicos, lo de seno y coseno, ustedes son los que tienen que, ya vamos por la cuarta clase. Ustedes tienen que agarrar el libro, ¿sí? De trigonometría, las cosas que vieron en el cursillo, y entrar a practicar, no queda otra. Ustedes son los que se tienen que esforzar en ponerse al día. Yo le dije, esta parte tenemos que saber vectores, tenemos que saber ángulos, tenemos que saber trigonometría, esas cosas tenemos que saber. Si ustedes no ayudan en ir estudiando, mal le va a ir, ¿eh? Ya estamos ya en la cuarta semana, ¿eh? Esto es algo que ya deberían haber repasado y eso lo vimos en la primera clase. Y no nos vamos a ir atrasando. El que se vaya atrasando se va a ir quedando, ¿eh? No queda otra. Son ustedes los que tienen que dedicarse un poco más y lo que ustedes se dan cuenta que les está costando, tienen que agarrar y estudiar. No queda otra. Eso va para todos. No podemos en esta clase no saber descomponer una fuerza en sus dos componentes. Si eso me está pasando, ya me tengo que poner la pila y decir, bueno, tengo que ponerme a estudiar un poco más. No me alcanza con lo que estoy estudiando. Bueno, entonces, decía, así es como vamos a trabajar. En los dos casos, y ahora vamos, esto es, como habíamos planteado, es la condición de equilibrio para una fuerza. Para la fuerza, sumatoria de fuerza de este cuerpo que está, como hicimos ahí, como practicamos en la parte anterior, en diagrama cuerpo libre. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con cálculo de momento. Para cálculo de momento, nosotros vamos a tener lo siguiente. Para calcular el momento, como dice el ejercicio 14, vamos a tener que plantear esto. Vamos al ejercicio 14. Vamos al ejercicio 14.
¿Cómo sería el ejercicio 14? En el ejercicio 14, teníamos esto. Vamos a la parte A. Tenemos el torque, que tenemos que calcular el torque respecto al punto B, donde alfa es 30 grados. ¿Sí? Entonces, si alfa es 30 grados, yo quiero saber el torque. Tengo, esta sería la barra, ¿sí? Acá tengo la barra, y acá tendría la fuerza. El ángulo que forma acá es alfa. Entonces, lo que trato de hacer acá es saber, este es el punto B, es poder saber el torque respecto de B, ¿sí? De esa fuerza F. ¿Cuál es el torque de esa fuerza F? El torque de esa fuerza F, o momento de la fuerza F, también podemos plantearlo como momento de F, ¿sí? Todo con respecto al punto B. Todo con respecto al punto B. Tanto puedo poner una M como tau, cualquiera de los dos. ¿Sí? Cualquiera de los dos podemos poner. Entonces, ¿cómo va a ser? Lo que hago es lo siguiente. Lo que es más fácil es descomponer la fuerza en una perpendicular y en una horizontal. Le pregunto, ¿cuál de los dos produce torque? ¿La vertical o la horizontal? ¿Sí? ¿Cuál produce? ¿Esta o esta? La La vertical. vertical. ¿Por qué? Porque tiene que ser perpendicular. Porque el brazo de palanca de la componente horizontal es nulo, porque pasa por el punto. Pero el brazo de palanca de la perpendicular es todo esto. Que para nosotros, en este caso, es 170 milímetros. ¿Sí? Y nuestra fuerza, ¿cuánto vale nuestra fuerza? La fuerza F vale 16 newton de módulo. Entonces, ¿cómo calculo el momento de esa fuerza? Tengo que encontrar esta componente, ¿sí? Podemos decir normal o en Y, y esta componente en X. Si acá pongo un eje X y un eje Y, si esto es Y y esto es X. Entonces, el momento va a ser, si este es el vector posición R, va a ser el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo alfa. ¿Cuánto vale el módulo de R? ¿Cuánto vale
el módulo R? ¿Cuánto vale? En metros. ¿Cuánto vale? Para calcular tau. 0,17 metros. 0,17 metros. ¿Cuánto vale el módulo de F? $16 newton. Por el seno de alfa, ¿cuánto vale alfa? 30 grados. Por el seno de alfa. En este caso sería 30 grados. Esto que está acá, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es esta parte? ¿Qué es FI. 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 Entonces sería esto. Entonces yo puedo decir, si yo descompongo la fuerza en X y en Y, la única que me produce el momento es la fuerza en Y, que es F por el seno de alfa, que es el cuarteto opuesto a 30 grados, por el brazo de palanca, que sería 0,17. Es decir, que la única componente de la fuerza que me produce el momento es la perpendicular al brazo de palanca. ¿Se entiende? ¿Cuánto vale el momento entonces? ¿Calcularon? Profe, disculpe, ¿de dónde usted sacó el seno de 30? Este seno de 30, acuérdense del producto vectorial. El momento, acuérdense que es el producto vectorial entre R vectorial F. ¿Se acuerdan? Y el producto vectorial es el módulo de el primer vector, el módulo del segundo por el seno del ángulo que forma. ¿Se ve eso o no? Gracias. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Y sí. acuérdense que el momento, ¿cómo yo calculo siempre el momento? Siempre R vectorial F. Regla de la mano derecha. ¿Sí? En la regla de la mano derecha me va a indicar hacia dónde gira, me indican estos dedos, y hacia dónde sale el vector momento, me indica el pulgar. Si eso es así, yo tengo, vean ustedes, que acá yo tendría R, llevo un mismo punto, ¿no? Vamos a llevar un mismo punto. Y F está acá. Llevo un mismo punto para analizar. Si esto es alfa, esto es alfa. Entonces, ¿cómo hago la regla de la mano derecha? Estos dedos me indican el primer vector del producto vectorial, este. Esto. Y saliendo a la palma está el vector F. ¿Ven que sale a la palma? Entonces digo, el primer vector gira hacia el segundo y el resultado es el vector momento. El primero gira hacia el segundo y el resultado es el vector momento. Entonces, esto me indica lo que está haciendo el vector momento, tratando de girar para este lado. O sea, esto va a girar para acá. ¿Se entiende esa regla de la mano derecha? ¿Sí o no? Sí. ¿Se ve esa idea? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Entonces, como decíamos, esto es 1, ¿cuánto? 1,36 Newton metro. Newton por metro. Esas son las unidades, Newton por metro.
Vamos al segundo caso, en el torque B. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería en el ejercicio B? Vamos con ese ejercicio. ¿Cómo tendríamos? Buenas tardes, ingeniero. Según mi parecer, descompondría los 400 newton y ahí trabajaría eh, con cada, o sea, lo que es I de la fuerza, trabajaría con 5 metros porque tiene que ser la perpendicular y trabajaría lo que es X de la fuerza con I y así lograría obtener lo que es por componente, por así decirlo. Exactamente. Sería un ejemplo. Uno sería ese. Uno está bien, podría ser tranquilamente ese. En este caso, me facilita si hago eso. ¿Puede ser? ¿Todos de acuerdo? ¿Se entiende lo que dice el compañero? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Sí. Siempre tengo que buscar la forma de que facilite el trabajo. Entonces, yo tengo, por un lado, voy a tener, ¿no es cierto?, lo siguiente. Tengo acá la pared, tengo la varilla, ¿sí? Y tengo en ese caso la fuerza F de 400 newton. Estás tirando porque es un tensor, ¿sí? Que está formando un ángulo de ¿cuánto? De 30 grados. Y yo quiero en este caso, con respecto al punto O, este sería O. El vector momento, o sea, como si fuese un eje que está saliendo acá, porque eso va a girar. Vean cuál es el efecto. Si yo tiro esto, va a tratar de girar, ¿sí o no? Va a tratar de girar esto. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, ¿se va entendiendo la idea? Acá lo que conviene es, para no complicarnos, como tengo esta distancia, tengo la distancia, esta acá, que vale 5 metros. También tengo esta distancia, que vale 2 metros. Puedo descomponer esa fuerza en una fuerza vertical que me va a producir un momento, Fi. Digo, mi sistema de referencia, esto es Y, esto es X, y una componente en X, Fx. ¿Cuánto es el brazo de palanca de la fuerza en X? ¿Cuánto es el brazo de palanca de la fuerza en X? Si esto es la recta de acción, ¿no es cierto? Es la distancia de la recta de acción al eje de rotación, que sería esto. ¿Cuánto es? 400 por
No, simplemente el brazo de palanca de la fuerza en X. ¿Cuánto es? 2 metros. ¿Y cuánto es el brazo de palanca de la fuerza en Y? 5. Exactamente. El brazo de palanca, si esta es la recta de acción de la fuerza en Y, la distancia del eje a la fuerza en Y es esta, que es 5 metros. La distancia, el brazo de palanca es la distancia del eje a la recta de acción de la fuerza. En este caso, yo descompuse en una vertical y una horizontal la distancia de la fuerza en X es 2 y la distancia de la componente en Y es 5. ¿Cómo calculo entonces el momento? El momento, yo puedo calcular de dos formas. Uno es el vector posición vectorial F, como siempre, esto es F y este sería mi vector posición. Este sería R. Pero ¿qué es el problema? El problema es que el ángulo, yo no sé el ángulo que hay entre F y R. El ángulo que hay entre F y R no sé, entonces me complica. Entonces, como yo calculo, necesito el módulo nada más del momento, el módulo de esto, yo digo entonces, o así. Hago lo siguiente. El momento va a ser el momento de la fuerza en X, ¿sí? Va a ser el momento de la fuerza X más el momento de la fuerza en Y. Descompongo en dos fuerzas. ¿Se ve eso? Sí. La fuerza F descompuse en dos fuerzas. Uno que va a ser la fuerza en X y la fuerza en Y. ¿Cómo yo llego a esto? Vamos a llegar un poquito más. Yo puedo hacer así. La Fx, yo voy a decirle que esto es el vector posición vectorial, fuerza en X más fuerza en Y. Esto es F, ¿no es cierto? Esto es F. Como esto es distributiva, me va a quedar R vectorial Fx, distributiva, yo distribuyo acá y distribuyo acá, más R vectorial Fi. ¿Se ve eso? Este es el producto vectorial, ¿eh? Distribuir. Este es el vector R, vector posición. No cambia, sigue siendo lo mismo. Entonces, el momento va a ser igual. Vean ustedes. Como este vector está en el plano, vean que el Fx está en el plano del pizarrón y R está en el plano del pizarrón. ¿Se ve? El momento va a ser perpendicular, pues ese saliendo en plano al pizarrón. Si yo hago nuevamente regla de la mano derecha, es R por F me da así. Hace que gire hacia allá. ¿Se ve eso o no? Eso hace que gire, la fuerza en X hace que gire hacia abajo. Trata de hacer así, estira hacia allá. ¿Se ve o no? Gira hacia allá. Por lo tanto, me va a quedar R por Fx por el seno del ángulo que forman. ¿Cuál es el ángulo que forman? Este y R, entre la horizontal y R. Es este ángulo, ¿sí o no? Vamos a llamarle que sea θ. Y ahora le pregunto, R por seno de θ, ¿qué le da? ¿No le da el brazo de palanca de 2 metros?
¿Sí o no? Le gira hacia adentro, por lo tanto va a ser negativo, decimos. Supónganse que lo que apunta hacia adentro digo que es negativo. Y F por I trata de girar para este lado, ¿ven que es saliente? ¿Sí o no? Trata de girar para este lado, ¿sí o no? ¿Se entiende lo que digo? FI trata de que gire para este lado. Entonces va a ser positivo, le tengo que dar un signo. R por FI, ¿sí? Por el seno del ángulo que forman. En este caso, FI y FI, ¿qué me va a dar? Los 5 metros. Los 5 metros, que va a dar ese seno de tita, que en este caso va a ser tita más 90 grados. Porque está 90 grados con respecto a FX. Entonces, este sería el brazo de palanca. Sería FX por 2 metros más Sí. FI por 5. La fuerza FI por 5 metros y FX por 2 metros. Pero vean ustedes, uno me da negativo y el otro positivo. ¿Por qué? Porque uno me gira para un lado FX y el otro me gira para el otro. Por eso cambian de signo. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, cuando yo descompongo una fuerza, puedo componer en Y y en X. Entonces, va a ser la fuerza en Y por el brazo de palanca, que sería 5, y ahí le tengo que dar un signo. Si gira, digo, si el momento hace que gire en contra del reloj, le digo que es positivo. Entonces, como FI hace que gire para este lado, es positivo. Pero FX gira hacia el otro lado. Entonces va a ser FX por el brazo de palanca, que es 2 metros. Por lo tanto, va a ser negativo, porque hace que gire en el sentido de las agujas del reloj. ¿Se ve eso? Bueno, ahora les dejo que ustedes vayan analizando el próximo ejercicio. ¿Se entiende o no? ¿Le ven el ejercicio? Vayan analizando el 3, el 14C. Ingeniero, yo no lo hice, pero como que recién se me está prendiendo la lamparita de cómo realizar los ejercicios, así que tengo una idea más o menos de cómo realizarlo ya. Entonces, vean ustedes, yo les voy a plantear un poquito para que ustedes lo vean. ¿Sí? Bueno. Vamos a tener lo siguiente. En este caso, cuando vamos a plantear, cuando la fuerza está fuera del, o sea, como lo vamos a descomponer a la fuerza, siempre tenemos que tener en cuenta que la fuerza va a producir dos
momentos. ¿Sí? Cada componente va a producir un momento. Eso es lo que tenemos que prestar atención. ¿Me entienden ese concepto? Es decir, la fuerza produce uno. Lo que yo hago es cuando descompongo la fuerza en dos componentes, este sería el ejercicio 14C. En este caso, nosotros vamos a tener, ¿sí? Tendríamos, acá nosotros tendríamos así, y ahí tendríamos nuestro, sería el perfil de lo que nosotros tendríamos nuestra varilla. Y en este punto estaríamos aplicando una fuerza F. Por ejemplo, puede ser un tensor. ¿Sí? Que forma un ángulo con la vertical de 30 grados. La fuerza en este caso está dada en libras. No cambian nada, simplemente cambian las unidades. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que el apoyo estaría acá. El apoyo fijo. Ese. Por lo tanto, nosotros queríamos conocer cuál es el momento de la fuerza con respecto a este punto, que sería nuestro punto O. Este punto. Entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente descomponemos la fuerza en dos componentes. Una fuerza en X y una fuerza en Y. Y buscamos los brazos de palanca. Es decir, la distancia, vuelvo a repetir, del brazo de palanca va a ser la distancia perpendicular a la recta acción a el eje de rotación. Si esta es la recta acción de la fuerza en X, esta sería mi distancia. Entonces, el momento sería, cálculo, y digo, el momento siempre antihorario lo tomo positivo, como tengo que tener una referencia, es decir, si este me produce un momento en sentido antihorario, le digo de positivo porque saliente, el vector va a ser saliente del plano. ¿Se ve, no? Es saliente del plano. Y ahí planteo la fuerza Fx por su brazo de palanca. En este caso, el brazo de palanca, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el brazo de palanca? Profe, ¿puede ser que ahí lo tengamos que sacar con respecto al ángulo de 40 grados que aparece en el gráfico? Este es 40 grados. Entonces va a ser 6 pulgadas por el seno de 40. Me va a dar este cateto que da acá, que sería esa distancia. Por el seno de 40. Sería esa distancia. Ahora le pregunto, la fuerza en I, ¿hacia dónde me hace girar? ¿En sentido horario o sentido antihorario? Horario. Horario, por lo tanto, ¿horario o antihorario? Antihorario. Para Me mí es hace girar antihorario. hacia allá, porque vean que esto hace que haga esto. ¿Se Profe, ve eso o no? ahí no sería coseno. 6 Ahí coseno de sería 30. más Fi por, vamos con la distancia. Esta distancia, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esa distancia? 1.5 pulgadas. 1,5 pulgadas. Más
¿Qué cosa? 2 pulgadas más 6 por el coseno de 40. 6 por el coseno de 40 más esta distancia, que vale ¿cuánto? 2 pulgadas. 2. Saco todo afuera. Pulgadas. Entonces esto me daría el momento. Vean que está sumando porque los dos hacen que gire en sentido antihorario. ¿Se ve eso? Bueno, este sería lo que nosotros deberíamos saber hasta acá.